Durante mucho tiempo creí que el cambio tenía que ser lento, difícil y casi inalcanzable, que transformar nuestra vida era un proceso largo y lleno de obstáculos. Pero fue precisamente cuando rompí ese patrón que descubrí algo que contradice todo lo que nos han enseñado. En tan solo 7 días es posible reescribir la estructura completa de nuestra identidad. Y no se trata de esperar a que algo externo nos llegue, sino de vivir como si ya fuera real, como si todo lo que deseamos ya estuviera aquí, en este momento. Nos han condicionado a creer que necesitamos conquistar, luchar y merecer, que el éxito y la abundancia son frutos de un esfuerzo titánico y constante, pero la verdad es que cuando asumimos nuestra identidad, cuando realmente nos convencemos y sentimos que somos esa persona que queremos ser, todo empieza a moverse en nuestra dirección, y yo mismo experimenté esto de manera profunda y transformadora. Sentí que mi cuerpo aceptaba una nueva realidad incluso antes de que cualquier evidencia externa apareciera, como si mi mente y mi cuerpo se sincronizaran para crear un nuevo estado de ser. Y viví la transformación desde adentro hacia afuera, como si el universo ya estuviera esperando que reconociera el nuevo estado que había asumido. La clave no está en el esfuerzo descontrolado ni en la lucha constante, sino en el gesto sutil, en la simulación consciente que reprograma el cuerpo y crea nuevas vías neuronales en el cerebro. Y en esos 7 días me encontré rodeado de señales, de confirmaciones que parecían provenir de todas partes, y lo que antes parecía lejano comenzó a acercarse con una velocidad que me sorprendió profundamente. Este no es un método común, es algo que transforma, que puede aterrar y que cambia el rumbo de la vida de quienes están listos para abrazarlo, y a cada paso me di cuenta de que el universo ya respondía. Incluso cuando parecía silencioso, sentí la fuerza de este campo actuando, liberando, conectando y abriendo lo que siempre estuvo disponible. Tras años de investigación y experiencia, comprendí que la identidad no es algo fijo, sino una construcción neuronal, un conjunto de hábitos y recuerdos que repetimos a diario. Y cuando decidí encarnar la identidad de una persona rica, no fue solo un juego mental, tuve que vivir como si esa versión de mí ya existiera y actuara en el mundo. Porque el cerebro no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. A partir de ese momento, comencé a comportarme de forma coherente con esta nueva identidad, ajusté mi postura, mi forma de caminar, la seguridad con la que tomaba decisiones. Fingí ser alguien que ya tenía todo lo que deseaba, y esta simulación no era una mentira, era un ensayo neurológico para crear una realidad familiar en mi cuerpo. A los pocos días comencé a sentir un ligero cambio, como si mi sistema aceptara esta nueva versión como algo posible. Me involucré emocionalmente en este proceso, porque fingir ser rico no es un acto vacío. Es una práctica consciente de crear nuevos circuitos cerebrales, y empecé a elegir ropa que me hiciera sentir próspero. A frecuentar lugares que alimentaran la sensación de abundancia y a actuar con la convicción de quien ya ha logrado algo. Cada pequeño gesto era una orden que decía, esta es mi identidad, y ahora mi cuerpo comenzó a responder como si estuviera aprendiendo este nuevo rol. Comprendí que el cerebro es altamente moldeable y que se moldea según las experiencias repetidas. Al verme rico activé nuevas conexiones sinápticas que reforzaron esta visión y esta repetición diaria. Este compromiso con la nueva versión creó un terreno fértil para que los cambios se arraigaran. No me tomó años, solo me tomó 7 días para que mi cuerpo comenzara a reconocer esta identidad como algo familiar, y fue en este estado, en este espacio donde la simulación se convierte en realidad interna, que noté cómo el universo comenzó a reorganizarse a mi alrededor. Lo que parecía distante comenzó a acercarse sutilmente, pero claro, la verdadera transformación requiere continuidad, y fue en ese momento que descubrí que el sentimiento crea la química que sustenta esta nueva identidad. Cuando comprendí que el secreto no estaba en desearlo, sino en sentir ahora lo que quería experimentar en el futuro, todo cambió, dejé de esperar a que algo sucediera para sentirme rico. Necesitaba generar en mí las emociones que normalmente asociamos con la riqueza, la libertad, la gratitud y la ligereza, y me di cuenta de que mi cuerpo era el escenario perfecto para este experimento. Porque al sentir creaba la química que sustentaba ese estado. Comencé a vivir mis días como si la riqueza ya estuviera presente, mi corazón latía a un ritmo diferente cuando me sorprendía agradeciendo cosas que aún no se habían manifestado. Comprendí que el cuerpo no puede diferenciar si una experiencia es real o imaginaria, y que cuando mantenemos emociones intensas, el cerebro comienza a liberar sustancias químicas compatibles con esta nueva realidad. Era como si anticipara lo que el universo me tenía reservado. Cada día durante ese proceso evocaba conscientemente estos sentimientos. Antes de levantarme conectaba con la emoción de tener libertad financiera, creaba imágenes mentales que me hacían sonreír con autenticidad.
Y esa sensación fue el verdadero catalizador. En lugar de preguntar o esperar, comencé a actuar como si ya la tuviera, elegí gestos que me alineaban con esa frecuencia, incluso cuando el mundo exterior parecía decirme lo contrario, y la repetición fue crucial. Comprendí que no bastaba con sentir algo una vez, tenía que mantener ese estado durante días. Cada mañana reafirmaba esa emoción en mi cuerpo y con el tiempo me di cuenta de que mi mente y mi cuerpo ya no distinguían entre lo proyectado y lo real, era como si mi biología comenzara a funcionar en armonía con el futuro que deseaba, como si ya estuviera ahí en el ahora. Fue entonces cuando comprendí la verdadera alquimia de la transformación. Tu química interior crea el campo energético que empieza a atraer circunstancias compatibles. Estaba forjando mi destino a partir de la neuroquímica que elegí activar conscientemente, y entonces empezó a suceder algo aún más profundo, porque la física del universo responde a lo que realmente sentimos. A medida que empecé a comprender cómo funcionaba el campo cuántico, me di cuenta de que fingir ser rico no era solo un ejercicio mental, era una verdadera orden, un profundo ajuste en la frecuencia que emitía. El campo de infinitas posibilidades responde a mi estado interior, no a lo que pido o espero. Comprendí que cuando asumo la postura de alguien que ya es rico, cambio la señal electromagnética que envío al universo. La física cuántica me ha demostrado que el observador tiene el poder de desmoronar realidades. Y cuando me comporto como si ya fuera rico, elijo entre infinitas posibilidades la versión donde la riqueza ya forma parte de mi vida. Al hacer esto constantemente durante 7 días, comencé a atraer pequeños eventos, encuentros y señales que parecían validar lo que estaba creando en mi interior. Era como si el campo comenzara a reconocerme. Tuve que entregarme por completo al proceso, incluso cuando me parecía extraño o artificial, cada día actuaba como si ya tuviera lo que deseaba y cada gesto llevaba la intención de consolidar esta nueva identidad. Ajusté mi tono de voz, mi lenguaje corporal, incluso la forma en que expresaba gratitud por las oportunidades que aún no se habían manifestado, estaba enviando señales claras. Frecuencias específicas que el universo comenzaba a reflejarme. Este proceso no depende del tiempo lineal, la física cuántica no reconoce el pasado, el presente ni el futuro como estamos acostumbrados, el campo solo responde a lo que somos ahora, y cuando comprendí esto, me permití vivir la experiencia con mayor intensidad, no había lugar para la espera porque ahora es el único momento en el que puedo crear. Y fue en este estado que todo comenzó a acelerarse de una forma casi increíble, empecé a darme cuenta de que 7 días pueden ser suficientes para iniciar un cambio radical. Pero lo más sorprendente fue cómo el universo mismo empezó a reorganizar las piezas a mi alrededor, sentí que algo más grande se movía, casi como una danza invisible entre mi intención y las posibilidades que me aguardaban. Y cuanto más tiempo mantenía esta vibración, más se intensificaban las señales, apuntando a algo aún más profundo que se avecinaba. Tenía que comprender que mi cuerpo era en realidad mi inconsciente, todos mis hábitos y reacciones automáticas estaban ahí programados como si fuera un gran disco duro. Fingir ser rico durante 7 días consecutivos no era solo un ejercicio mental, era un entrenamiento físico, un proceso de reeducación celular. Mi cuerpo tenía que aprender a moverse, comportarse y sentirse como si ya fuera próspero. Al principio, mi cuerpo se resistía, me encontraba operando en piloto automático, estancado en viejas rutinas y comportamientos que reforzaban la escasez, tenía que interrumpir estos patrones varias veces al día. Al sentarme, caminar o incluso saludar a alguien, recuperaba la conciencia de cómo actuaría un millonario en ese momento. Este ajuste continuo fue para que mi cuerpo comenzara a aceptar la nueva programación. Me di cuenta de que la repetición crea familiaridad. Al comportarme como una persona próspera día tras día, mi cuerpo empezó a reconocer estos gestos como algo natural, ya no tenía que forzarlo tanto, los movimientos, las palabras y la postura empezaron a surgir espontáneamente. Estaba enseñando a mi cuerpo a anticipar una realidad que aún no se había manifestado en el mundo exterior, y esta anticipación empezó a consolidarse como un nuevo hábito. Con el paso de los días sentí que fingir ya no me costaba nada, era como si mi cuerpo empezara a automatizar esta nueva forma de ser. Cuando el cuerpo la acepta, el inconsciente también la acepta. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no respondía como antes, los pensamientos y emociones de escasez empezaron a perder fuerza porque mi cuerpo ya no reaccionaba de la misma manera. Se estaba reprogramando como si hubiera descargado un nuevo software, y con cada gesto repetido, con cada pequeño ajuste, fortalecí esta nueva identidad. Sabía que mi cuerpo se estaba transformando en mi nuevo yo cuando la confianza llegó sin esfuerzo, cuando la postura de la riqueza llegó sin necesidad de recordarlo.
Y fue en ese momento que todo empezó a conectar más profundamente, porque el cuerpo preparado crea espacio para que nuevas experiencias comiencen a llegar. Mientras luchaba por encarnar mi nueva identidad, no podía evitar sentir los vestigios de mi antiguo yo, viejos recuerdos, sentimientos de incompetencia y dudas sobre mí mismo afloraban con frecuencia. Pero aprendí que estos pensamientos no formaban parte de mi presente, eran residuos de un pasado al que me había aferrado durante demasiado tiempo. Tuve que reconocer que cada vez que me aferraba a estos recuerdos recreaba la escasez, me di cuenta de que para liberarme de la vieja versión necesitaba romper el ciclo emocional cuando surgían recuerdos limitantes. Me entrené para no responder con los sentimientos habituales, decidí conscientemente no identificarme con esa historia, respiré, reconecté con la postura de alguien rico y seguí adelante con la nueva identidad. Este fue uno de los momentos más difíciles porque mi cuerpo estaba adicto a reaccionar como antes, tuve que distanciarme de situaciones y entornos que reforzaban el pasado. Reduje el contacto con personas que aún vibraban en la frecuencia de la escasez y me acerqué a escenarios que nutrían la nueva versión de mí misma que estaba construyendo. Pequeñas decisiones, como cambiar mi ruta al trabajo o empezar a frecuentar lugares más afines a la riqueza, se convirtieron en formas prácticas de sostener la transformación. Estaba reprogramando mi ruta física para ayudar a consolidar mi ruta mental. A veces mi antiguo yo gritaba con más fuerza, la sensación de incomodidad, la tentación de volver a los viejos patrones, el deseo de rendirme, pero entendí que estas eran señales de que el cambio estaba en marcha. Cuando surge resistencia es porque el cuerpo se ve obligado a alejarse de lo familiar, tuve que mantenerme firme repitiendo la nueva postura, incluso cuando el pasado intentaba detenerme, decidí no reaccionar como antes. Poco a poco, las conexiones neuronales que sostenían la escasez comenzaron a debilitarse, sentía que me alejaba de mi antigua identidad y creaba espacio para que surgiera algo nuevo. La práctica diaria, incluso en medio de los desafíos, me abría puertas internas, y fue en este proceso de ruptura que comencé a darme cuenta de cómo todo se conectaba con un siguiente paso. Algo aún más poderoso que esperaba manifestarse. Me di cuenta de que la visualización no se trataba solo de imaginar, era un poderoso ritual mental que podía crear nuevas vías en mi cerebro, cuando empecé a fingir ser rico. Me di cuenta de que potenciar este estado con la visualización marcaba la diferencia, me acostaba en silencio. Respiraba profundamente y creaba escenas tan reales que mi cuerpo empezaba a responder como si las estuviera viviendo en ese preciso instante, me vi entrando en lugares lujosos, cerrando tratos, recibiendo mensajes de grandes oportunidades. No solo lo vi, lo sentí, el impacto emocional fue tan fuerte que mi corazón se aceleró y mis manos se calentaron, estaba enseñando a mi cuerpo a vivir en el futuro, repetí este proceso a diario como un ritual sagrado. Como una cita programada con mi nuevo yo, cuantos más detalles incluía, más lo creía mi cuerpo, podía sentir el roce de mi ropa, el olor de la habitación, el sonido de mi voz segura. Me aseguré de incluir movimiento en mi visualización, caminaba, estrechaba manos, firmaba contratos, esto creó un campo magnético aún más fuerte porque mi cerebro lo registró como una experiencia vivida, no solo como un pensamiento. Durante esos 7 días me di cuenta de que la visualización no tenía que ser larga, pero sí profunda, 5 minutos de visualización fueron suficientes para generar la química de la abundancia en mi cuerpo. Empecé a hacerlo a primera hora de la mañana y antes de acostarme, literalmente estaba programando mi cerebro para aceptar la riqueza como algo natural. Y así fue como mi mente y mi cuerpo comenzaron a crear una nueva realidad desde adentro. Cada vez que terminaba una visualización, conservaba esa sensación durante todo el día, no permití que el mundo exterior me hiciera olvidar la imagen que había creado, mantuve la vibración. Incluso cuando la rutina intentaba devolverme a mi yo anterior, y fue precisamente al mantener esta práctica que me di cuenta de que algo aún más grande comenzaba a moverse a mi alrededor. Como si un nuevo ciclo se estuviera preparando para revelarse. Descubrí que a lo largo de los 7 días el verdadero desafío no era empezar, sino mantenerme, porque mi cuerpo, acostumbrado a mi antiguo yo, intentaba recuperar los viejos patrones, la duda se colaba. El miedo se instalaba y la incomodidad se apoderaba de mí, pero me di cuenta de que estos momentos eran en realidad señales de que se estaba produciendo un colapso. Mis viejas creencias estaban desmoronando y luchaban por sobrevivir. A menudo me encontraba rodeado de pensamientos limitantes que intentaban convencerme de que nada cambiaba, pero perseveré porque entendía que la resistencia de mi antiguo yo era prueba de que iba por buen camino. Necesitaba persistir incluso cuando parecía que todo se había estancado, porque la verdadera transformación ocurre en lo invisible antes de manifestarse en lo visible.
Este es el punto donde muchos se dan por vencidos y donde yo decidí seguir adelante. Mantener la nueva frecuencia requería disciplina emocional, creé estrategias para mantenerme arraigado en el nuevo estado. Escuchaba música que me conectaba con la abundancia, releía libros que reforzaban mi nueva identidad y hacía ejercicio para sentirme empoderado. Cada acción me recordaba quién elegía ser. Ya no podía permitirme caer en la comodidad de las viejas creencias que me mantenían estancado. Incluso cuando todo en mi interior quería repetir las viejas reacciones, respiré hondo y elegí un nuevo camino, repetí el comportamiento de mi yo futuro, incluso cuando lo sentí forzado. Este esfuerzo consciente comenzó a crear nuevas conexiones neuronales más fuertes que las anteriores, y poco a poco la frecuencia que elegí mantener se convirtió en mi nueva normalidad. Lo que antes era un esfuerzo se convirtió en un estado natural. Me di cuenta de que el colapso de las viejas creencias no es un evento inmediato, sino un proceso de debilitamiento progresivo. Cada día que permanecía en el nuevo estado debilitaba la anterior, y fue precisamente en ese momento que comencé a sentir que algo se reorganizaba. Como si el campo se preparara para entregarme las confirmaciones que ya sentía en mi interior. Siempre he sabido que el universo responde a quienes somos, no a lo que pedimos, y cuando me comprometí a fingir ser rico durante 7 días, algo extraordinario comenzó a suceder, empezaron a aparecer pequeñas señales. Casi como susurros del campo cuántico que me decían, está funcionando. Llamadas inesperadas, mensajes inesperados, oportunidades que parecían caer en mis manos, sentí que el campo me respondía. Estas señales no se manifestaron como grandes acontecimientos de inmediato. Al principio se manifestaron como sutiles coincidencias, encuentros que parecían triviales, pero que contenían un mensaje oculto. Comprendí que estas sincronicidades eran la forma en que el universo me demostraba que mi nueva identidad ya estaba activa. El campo me estaba devolviendo lo que había contenido en mi interior y me permití confiar aún más en el proceso. Cada pequeña confirmación fortalecía mi nuevo estado. Cuando alguien me hacía un cumplido de una forma que nunca antes había hecho o cuando una nueva propuesta llegaba en el momento justo, comprendí que no era casualidad. Era el eco de mi nueva firma energética resonando en el campo. Me sentía cada vez más alineado, como si caminara codo con la versión de mí mismo que había elegido crear. Seguí practicando, incluso cuando los resultados aún no eran excelentes. Me di cuenta de que el campo no responde a la ansiedad ni a la prisa, sino a la constancia y la coherencia, y cuanto más vivía como si ya fuera rico, más se multiplicaban las señales. Sentí que entraba en un flujo donde las piezas empezaban a encajar con mayor facilidad, como si el universo conspirara con precisión matemática. Y fue en este espacio, en este ritmo, que comprendí que el universo solo puede darme lo que puedo sostener en mi interior. El campo cuántico me devuelve lo que he sido, y a medida que estas señales se intensificaban, una certeza comenzó a consolidarse en mí. Estaba justo al comienzo de un movimiento aún mayor, algo que estaba a punto de revelarse de una manera aún más impactante. Cuando aceptas tu nueva identidad, el universo inevitablemente responde. He comprendido que fingir ser rico no es un juego, es un acto creativo, y todo empieza a encajar cuando insistes en tu estado interior. Incluso si el mundo exterior sigue siendo el mismo. El campo cuántico te entrega lo que ya eres en tu interior. Vive como si ya fuera real, porque esa frase tiene el poder de consolidar tu nuevo estado. Cuando el cuerpo acepta, el universo confirma, y cuando te mantienes firme, todo lo que parecía lejano se acerca más que nunca.